ocasionaron la muerte de varias personas dentro del recinto, dentro de este balneario. Ay. Grito. Un grito, güey. A la madre, güey. Aquí. Fue justo aquí, ¿eh? Supongo que tenían su división. Es impresionante. Uy. Hola. Que quiera manifestarse. ¿Qué fue? ¿El tobogán le pegaron? Un lugar en el que albergaba un sinfín de emociones se convirtió en un sitio de terror. ¿Escuchaste eso? Buenas noches, familia de Archivo Extinto. Sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal, una nueva noche de terror. Hoy nos encontramos desde un balneario completamente abandonado, un balneario que ha quedado en abandono desde hace aproximadamente más de 10 años, un lugar que en su tiempo albergó felicidad, albergó alegría, albergó un sinfín de emociones que estoy seguro mucha gente hasta hoy en día puede recordar. Un lugar que se ha convertido en nostalgia, en tristeza. Lamentable son las causas por las que este lugar
no siguió prosperando. Y es que se cuenta que a causa de pleitos entre personas de grupos peligrosos en México, ocasionaron la muerte de varias personas dentro del recinto, dentro de este balneario. Por lo que el balneario, desde ese extraño caso, desde esa extraña causa, comenzó a quedar en abandono. Las familias empezaron a dejar de venir y fue clausurado. Un lugar en el que albergaba un sinfín de emociones se convirtió en un sitio de terror, un sitio horroroso, un sitio espeluznante, y que hasta hoy en día pocas personas se atreven a venir de noche. Hoy el equipo de Archivo Extinto nos preparamos para tratar de captar la mayor manifestación paranormal que se vive en este lugar. Y es que se cuenta que hay apariciones de niños. Se escuchan niños jugar, niños reír, niños hablar, niños gritar, niños lamentarse. Y yo creo que todo esto es debido al terror que en algún tiempo sufrió este lugar. Quiero que me acompañes en una noche más de investigación paranormal, una noche más en donde vamos a explorar y a tratar de contener al fenómeno paranormal. Quiero recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, vayas en este preciso momento y te suscribas. Activa la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y en nuestras cuentas personales de Cámara 2 Extinto y Kevin-Barranco. También quiero recordarte que abrí mi nuevo canal de YouTube personal en donde estoy subiendo exploraciones urbanas de día de estos mismos lugares abandonados para que tú puedas echarles un vistazo a cómo lucen de día y puedas hacer esa comparación entre el día y la noche para que veas cómo cambian los lugares con luz de día y con la penumbra de la noche. Yo soy Kevin Barranco, detrás de cámara se encuentra Cámara 2 Alexis y nosotros conformamos Archivo Extinto. Y con nosotros extingues tus miedos. Acompáñame, comenzamos. Justo a mi costado se encuentra la carretera, pero cuando no pasan autos, escuchen, realmente es muy silencioso. Solamente se pueden escuchar los sonidos de los animales, de los grillos. Esta era la taquilla, supongo. Y todo esto por donde vamos caminando era el estacionamiento para los autos. Hey, La cámara se congeló. ¿cómo que se congeló? Se congeló, mira. Ah, cabrón. Ah, no Vi mames. que empezaron a bajar los frames y se congeló. Ah, cabrón. Está congelada, vean familia. Se congeló. Esto, recordemos que solo nos sucede cuando son lugares muy fuertes. Uf, madres. Vean, voy a apagarla. Se supone que ahí debió haberse apagado, no se apagó.
Ni modo, vamos a tener que quitarle la pila. Bueno, familia, teníamos escasos 5 minutos de haber comenzado el recorrido y la cámara se congeló completamente. Cuando esto pasa, siempre nos ha pasado en sitios en donde la actividad paranormal es muy fuerte. Así que no me quiero sugestionar, pero eso no es una buena señal. De igual manera, vamos a ingresar, vamos a ver qué captamos. Vaya, güey. Uy, murciélagos. Creo que no es buena idea entrar porque hay mucho murciélago. Pero pueden observar que hay objetos, motores como de alguna máquina. Hay incluso este tipo de cajas que son como de música o fueron de música. Cuidado con los vidrios. Acá hay unos baños. Se escuchó algo allá adentro, ¿verdad? Quédate ahí, voy a entrar. Uy, cabrón. Buenas noches. ¿Se escuchó? ¿Tronó algo? Supongo que aquí era como alguna tipo tienda, güey, de souvenirs. Uf, cuidado, cuidado. Cuidado, güey. ¿Estás bien? Sí. Uf, ten mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado donde pisamos, güey. Porque hay mucho vidrio en el piso que está ya quebrado. Cuidado. Vaya. Vean cómo se mira de noche, familia. Es increíble cómo un lugar puede cambiar tanto del día a la noche. Es increíble de verdad.
mucho murciélago dentro. No creo que sea buena idea entrar por ahí. Tratemos de no molestarlos. ¡Ay! ¡Ay! Claramente este era el área de juegos de infantil para niños. Por allá es donde está el área de toboganes para adultos. En un momento vamos a ir hacia allá, pero quiero que observen cómo... ¡Ay! ¡Shh! ¡Wow! Por allá es donde está el área de toboganes para adultos. En un momento vamos a ir hacia allá, pero quiero que observen cómo... ¡Ay! ¡Shh! ¡Wow! 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 No tengo palabras, familia, para lo que se acaba de escuchar. Estamos de acuerdo, ¿no? De lo que se escuchó. Estoy muy de acuerdo, Vicky. No sé si sea buena idea bajar por aquí. Bueno, al parecer aún sigue un tanto firme.
Grito, grito. Un grito, güey. Grito, grito. Un grito, güey. Grito, ¿sí escuchaste? Sí. No te pases de lanza, güey. Eso provino de allá de al fondo, ¿eh? Wow. A ver, vamos primero acá arriba. Eso no lo exploramos de día. Esto de acá de arriba. Uf, pero por aquí es muy complicado pasar, güey. Es complicadísimo pasar por aquí. Vamos a ver por acá, por este lado. Hola. Niños. Ya los escuchamos. No tengan miedo. No venimos a burlarnos. Queremos jugar con ustedes. Si nos lo permiten, queremos jugar con ustedes. Este lado de acá ya lo investigamos. ¿No, verdad? Niños. Cuidado aquí, ¿eh? Shh. Mira, mira. Cómo están saliendo todos los pájaros y murciélagos. ¿Ya viste? No te pases de lanza. No inventes, güey. A la madre, güey. Aquí. Fue justo aquí, ¿eh? Fue aquí adelantito, güey. No te pases de lanza. No inventes, güey. A la madre, güey. Aquí. Fue justo aquí, ¿eh? Fue aquí adelantito, güey. Fue aquí, no sé qué fue, pero aquí se escuchó. Como si movieran algo. Como si hayan aventado algo. No lo sé, güey. Son baños acá, güey. Ay. Ay, cabrón. Cuidado, güey. Está infestado. Sí está infestado, güey. Entre pájaros y murciélagos, güey. A ver, vamos acá de este lado.
Uf, acá también está infestadísimo, güey. Sí, está infestadísimo. Baños. Aquí son baños. Esos son pájaros, sí. Mira, ven a ver. Curiosa la manera en las que están, ¿no? Sí, güey. Supongo que tenían su división. ¡Hola! Supongo que tenían su división. ¡Hola! Niños. ¿Quieren jugar? Ay, la madre. Vamos hacia allá. Vamos, vamos. Acá eran otros baños, pero de ahí es de donde salen bastantes pájaros y murciélagos, así que no hay que molestarlos. No hay que molestarlos, güey. Justo aquí era el área de restaurante, el área de comida, porque miren, por ahí al fondo podemos observar cómo aún existen servilleteros de lo que alguna vez fue este lugar. En lo particular, este lugar por dentro está infestadísimo de murciélagos. Nomás para que se den una idea, le voy a echar un poco de luz. Vean nada más. Wow. Es imposible entrar ahí. Es imposible, familia. Wow, mira eso. Cómo se puede observar de noche. Es impresionante. Uy. Cómo se puede observar de noche. Es impresionante. Uy.
¿Sí? ¿Sí escuchaste? Sí. ¿Escuchaste eso? Eso fue aquí, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí escuchaste? Sí. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Eso fue aquí, ¿eh? No, Dios. Wow. No me digas que ya. No lo puedo creer. Wow. ¿Ya se lo consumió? No lo puedo creer. Oye, mira. ¿Qué pasó? A la madre. Un chingo de mapaches, güey. Mierda. A la mierda, ¿eh? Cuidado. Hay que tratar de no meternos en su hábitat. No puede ser verdad. Mira mis agujetas. Otra vez. Uy, cuidado. Ay, cabrón. No, sí. ¿Lo ves? Familia, desde que era de día, Siempre te las desataban aquí, güey. sí, siempre me las desataban aquí, justo aquí, familia. De verdad, les voy a dejar una imagen justo en este momento para que vean que justo que iba pasando aquí, me las desatan. Tengo que abrochármelas porque puedo sufrir algún accidente y no sé si a lo mejor esto es lo que ellos quieren. Que sufra un accidente, güey. Es increíble, de verdad. Fíjate bien por dónde caminas, camaradas. Ve hacia abajo, güey. Eso estoy haciendo. Sí. No importa que no me grabes ahí en ese momento. No quiero que te me caigas, güey. Bien, bien. ¿Sí viste? No quiero que te me caigas, güey. Bien, bien. ¿Sí viste? No quiero que te me caigas, güey. Bien, bien. ¿Sí viste? Ven, 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 ven. No te vayas a caer. Shh. Uy. Uy, cabrón. Tener cuidado con los mapaches, güey. Sí, Vámonos hacia la derecha mejor. está muy tétrica ahí, güey. Sí, no sé por qué está ahí, güey. No entendería el por qué está ahí.
Pero hay muchas sillas por todos lados, güey. Ve con cuidado. Ay. Hola. Dime qué escuchaste. Ay. Hola. Dime qué escuchaste. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algún fantasma? ¿Algún ente? ¿Algún espíritu que quiera manifestarse? La... ¿Qué fue? No sé. ¿El tobogán le pegaron? Creo que sí. No mames. Respondieron. Uy. ¿Puedes volver a pegarle? Puedes volver a dar un golpe si eres el espíritu que habita este balneario. Respondieron, ¿eh? Sin duda alguna respondieron, güey. Fue en cuanto pregunté, güey. Justo detrás tuyo, en este tobogán, se escuchó un golpe. No mames. No mames. ¿Qué fue eso? No mames. Fue aquí, güey. Hola.